Arrancamos entonces nuestra presentación principal del día de hoy. Nos acompaña Ángela Camacho, estamos honradísimos y agradecidísimos de poder tener una personalidad como la de ella para abrir este congreso. Ella es una ejecutiva que más de 25 años trabajó en compañías y consultoras internacionales, con una carrera de primera que ahora les voy a contar, pero principalmente hoy está para hablar sobre el sistema B y sobre lo que es el triple impacto. Ella es expresidenta y actual miembro de la Junta Directiva de Sistema B Internacional, organización que trabaja hoy para redefinir el significado del éxito en la economía, como creando un ecosistema favorable por el que las empresas utilicen, ya les va a contar, ¿no? Pero utilicen el poder del mercado para resolver problemas tanto sociales como ambientales. Además, ella es vicepresidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana en Miami. Ella es nativa de Colombia. Y antes de dedicarse a todo este mundo, incursionó en la consultoría en New Link Communications, donde fue vicepresidenta de Reputación y Asuntos Públicos. Trabajó también 11 años en Microsoft, donde lideró el Departamento de Asuntos Externos, Legales y Corporativos, en AT&T Colombia, donde también estuvo como VP del área de Asuntos Legales y Gubernamentales, y empezó su carrera en el sector petrolero, donde trabajó durante 8 años para BP y para Shell. Así que bueno, va a ser súper interesante escucharla. Ya mismo le paso el micrófono y le agradezco infinitamente estar acá. Bueno, gracias, Marce. Gracias a todos y nos vemos luego. Los dejamos con Ángela. Adiós. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno. Te escuchamos perfecto. Perfecto. Yo no me veo, ni las veo, no sé por qué, pero supongo que me están viendo. Te estamos viendo perfecto. Perfecto. Ok, perfecto, dame. Aquí me vi. Bueno, pues muchísimas gracias a la Fundación Flor. Muchas gracias, Andrea, de verdad, a Laura por haberme invitado. Esta noticia de la invitación la recibí la semana pasada con muchísimo agrado. Me encanta ver cómo están realizando este tipo de eventos abiertos al público, de manera que todos los interesados puedan participar y sobre todo todas las interesadas puedan participar de los grandes retos que nos presenta la vida y este mundo tan convulsionado que hemos vivido en los últimos años. La pandemia nos dejó algo que, aunque teníamos gracias a la tecnología, como que no habíamos descubierto, y es la democratización del acceso a la información, a los seminarios, a estar juntas, a poder compartir y retroalimentarnos sin importar el lugar en donde nos encontremos. Así que me hace muy feliz poder estar aquí hoy con ustedes, gracias al uso de la tecnología. Sé que hay gente en diferentes lugares de América Latina, mi queridísimo continente, y sé que hay algunas personas conectadas aquí en Miami. Como bien decía Andrea, yo soy colombiana y vivo hace algunos años aquí en Miami. Pero cuando digo vivo, claramente duermo la mayor parte del tiempo aquí, porque mis actividades, mi corazón y muchísima de nuestra gente está hoy en todas partes del universo, lo cual nos permite estar conectados. Yo quiero, como decía Andrea, hablarles hoy de un cambio global e histórico. Es el cambio que nos ha permitido que la fuerza de los negocios contribuya a resolver los principales desafíos en el mundo y a construir una economía más incluyente y más sostenible. Cuando nosotros hablamos de los grandes retos que enfrentamos y en particular de los llamados objetivos de desarrollo sostenible, encontramos, y no quiero detenerme en todo lo que está en crisis,
Creo que últimamente demasiadas presentaciones comienzan por recordar todo aquello que no está funcionando. Creo que conviene más bien hablar de lo que queremos lograr. Queremos lograr erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Estamos hablando de las personas, del planeta, de prosperidad, de paz, y todo eso se construye a través de alianzas. Me encantó escuchar cómo abrieron este seminario hablando de la red, de las redes de redes, de la vinculación de todas aquellas que han pasado por la Fundación Flor, porque cada una de nosotras somos multiplicadoras de no solamente del mensaje, sino de las acciones que podemos emprender para lograr traer esos cambios tan necesarios. De lo que estamos hablando es de traer al centro el bien común, y cuando hablamos del bien común estamos hablando de una economía del bienestar que nos permite estar en armonía con la promoción de la vida y la promoción de la tierra. No podemos seguir hablando de la promoción de la vida a expensas de nuestro planeta. Tampoco podemos olvidarnos de todos los seres vivos con quienes compartimos y gracias a quienes estamos viviendo en este planeta. Y esto hace que sea necesario que pensemos la manera en que logramos generar energía a través de fuentes renovables, cómo logramos producción agrícola y regenerativa de la tierra, cómo logramos moderar nuestro consumo, cómo logramos tener cambios de hábitos, de dietas, cómo logramos un tratamiento de desechos que sea más adecuado a lo que hoy estamos necesitando en nuestro planeta, y cómo hacemos para lograr círculos virtuosos que nos permitan hacer realidad hoy, porque el tiempo se nos agota, una economía circular. Y todo aquello nos lleva a pensar que necesitamos una economía en donde el éxito se mide por el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza. Eso no es nada diferente que redefinir el sentido del éxito en la economía. Como les decía al comienzo, vivimos en una era hiperconectada, en donde el cambio es constante y algunos de los elementos que antes discutíamos como algo bueno a futuro o algo que queríamos alcanzar, dejaron de ser opcionales. Hoy en día tenemos que hacer el cambio. Y esto está implícito en todo lo que está sucediendo, no solamente a nivel ambiental global, sino a nivel social. Cuando me invitaron a participar de Sistema B hace unos años, me pareció una invitación fascinante precisamente porque vengo del mundo de los negocios. Creo que parte de la responsabilidad que tenemos desde el mundo de los negocios es lograr ese cambio desde adentro. Por supuesto, en alianza y colaboración con todas aquellas entidades que hacen parte de nuestra sociedad. Esto es la academia, el sector civil, esto es el sector gobierno. Por supuesto que tenemos que trabajar de la mano, pero qué importante poder empezar a accionar ese cambio desde la empresa. Y para esto me parece bien interesante traer a colación la frase que hace ya unos 3 años pronunció el fundador del WEF, el profesor Klaus Schwab, quien decía que el propósito de una empresa es comprometer a todas las partes interesadas en la creación de valor compartido y sostenido. Hace unos años, cuando hablábamos de esto, se encontraba muy asociado a lo que era la responsabilidad social corporativa, como evolución de lo que fue en algún momento la filantropía, de lo que fue en algún momento la licencia para operar. Hoy ya no hay espacio para eso. Lograr la creación de valor compartido y sostenido está en el centro del ADN de lo que puede ser una empresa no solamente rentable, sino que tenga la virtud de poder operar en el mundo en el que estamos viviendo. Y es interesante ver cómo algo que hasta hace pocos años podía parecer como
una idea de ideólogos o de la nueva era o de los millennials, hoy se ha venido posicionando al centro de los estamentos más importantes de los negocios. En agosto del 2019, alrededor de 200 presidentes de las compañías más grandes de América adoptaron una nueva declaración de propósito. Este es el Business Roundtable, en el que ellos dijeron que hoy en día, tanto para lograr entregar valor de largo plazo, las compañías necesitan tener en cuenta a todos sus stakeholders, es decir, a todas las partes interesadas. Esto es los empleados, los compradores, los clientes, la cadena de suministro, todos aquellos que están trabajando con la empresa y que están siendo impactados o servidos por la empresa. Muchos de estos presidentes de compañías firmaron esta declaración y en su momento el mundo se preguntaba hasta dónde iban a lograr cumplir con ese objetivo. Varios de ellos, grandes empresas, lo han logrado, otras todavía siguen trabajando para hacerlo, pero lo importante es que esto ya hoy en día está al centro del interés de los presidentes de las juntas directivas y de los organismos regulatorios internacionales. A mí me gusta poner como ejemplo una de las compañías que genera mayor criticismo a nivel mundial por sus prácticas y por la manera como han venido trabajando, que es Walmart. Me parece muy interesante que inclusive el presidente de Walmart, Douglas McMillon, ha dicho que alrededor del mundo nos hemos dado cuenta que los consumidores están aumentando su preocupación por los productos que compran y el impacto que generan en el mundo. Y él ha dicho que reconoce que los compradores esperan que usemos nuestra fuerza, la de los negocios, empresas como Walmart, para marcar la diferencia en los problemas sociales y medioambientales. Y se atrevió a aseverar que podemos cumplir con nuestros clientes al mismo tiempo que creamos valor compartido entre nuestro negocio y la sociedad. Esto solamente algunas de las, digamos, puntos de evidencia que nos muestran que el cambio llegó y llegó para quedarse y podemos todos ser parte de ese cambio. Eso desde el punto de vista de las empresas. Ahora veamos un poco lo que ha pasado con los grandes inversores y sé que hay un par de charlas al respecto durante este congreso, me parece fundamental. Muchos de ustedes conocerán BlackRock, dicen que es el fondo de inversión más grande del mundo. Su chairman y chief executive officer, Lawrence Fink, dijo hace ya un par de años que para poder prosperar en el largo plazo, las empresas, además de obtener resultados financieros, deben contribuir a la sociedad. Y es interesante porque él decía, esto fue alrededor del 2019, mire, el capital es global, pero la cadena de capital y la manera como se utiliza impacta nuestros países y nuestros negocios. Y dice además que si una compañía no trabaja con la comunidad y no tiene un propósito claro para poder contribuir a la sociedad como un todo, al final perderá su licencia para operar. Y él ha dicho que quiere ver esa intención clara en las empresas en donde van a invertir. Pues resulta que este año, y esta parte es fundamental, sacó una nueva declaración en donde decía, mire, el capitalismo es poderoso en la medida en que nosotros sepamos adaptarlo a las necesidades de nuestros tiempos. Y decía, debido seguramente a las críticas que le han hecho, que de pronto esto era un tema de ideología o de nuevas formas de pensamiento, decía, mire, no se trata de política, no se trata de una agenda social o ideológica. Nosotros desde aquí nos parece muy bueno que haya un despertar, pero no estamos hablando de ese despertar. Es ese capitalismo impulsado por relaciones mutuamente beneficiosas entre el empresario y los empleados, los clientes, los proveedores y la comunidad en la que la empresa confía prosperar. Ese es el poder que nosotros estamos viendo en una sociedad capitalista hoy.
En un mundo globalmente interconectado, una empresa debe crear valor y debe ser valorada por toda una gama de partes interesadas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder ofrecer valor a largo plazo. ¿A quiénes? Al final del día, pues a sus accionistas. Y lo menciono porque es importante que veamos que esto ha dejado de de ser un nice to have a un imperativo fundamental. Hay otro punto de evidencia que me parece bien interesante, es las declaraciones de J. Cohen Gilbert. Él es uno de los cofundadores de B-Lab, ya les voy a hablar inmediatamente de esto. Y sus declaraciones fueron resaltadas en la revista Forbes en el 2018. Él cuenta cómo a través de su experiencia ha encontrado que el futuro de la banca ha atado el desempeño en ESG, Environmental Sustainability and Governance, a lograr fondos de capital más baratos. Y como si esto fuera poco, y con esto termino como todos los puntos de evidencia que me parece importante traer a la mesa en el día de hoy, es que el cambio está ocurriendo. En el 2019 vimos una serie de publicaciones, todas ellas encaminadas a dirigir la atención al cambio que estamos empezando a evidenciar. Vimos una primera página en la revista The Economist hablando del cambio climático. Vimos varias publicaciones en diarios americanos, españoles y en América Latina, en donde se hablaba de cómo los bancos están pensando en las empresas que realmente están cumpliendo con lo que prometen en materia ambiental para poder entregar sus recursos. Y inclusive llegamos a ver titulares que decían: el capitalismo está listo para un reset. Pasamos de la era de la medición, la trazabilidad del producto, los estados financieros auditados, a una era en donde definitivamente tenemos que ser responsables, la era de la accountability. Y eso se ha hecho realidad a través de una claridad en la gobernanza y una explicación, declaración y transparencia en lo que es el propósito de la empresa. Y de ahí surge la pregunta: ¿cuál es el mejor interés de las empresas? El valor, como sucedía en el siglo pasado para el accionista, o tenemos que hablar del valor para todas las partes interesadas, los stakeholders. Pues resulta que de aquí surge esa nueva tendencia en donde las empresas ya no solamente tienen que tener un impacto positivo financiero, sino que deben hacerlo a través de una sostenibilidad ambiental y una inclusión social. El nuevo perfil de la empresa tiene tres cosas fundamentales. Primero, el propósito de impacto positivo, la generación de impacto social y ambiental positivo en el curso de la actividad económica, que es lucrativa, pero definitivamente tiene que contribuir a nuestro planeta, a nuestra sociedad, en lugar de afectarla negativamente. Dos, una responsabilidad vinculada, que es la inclusión de instrumentos en la gobernanza para calificar las decisiones en pro del impacto social y ambiental, tanto en el corto como en el largo plazo, y su compromiso con los trabajadores y la sociedad en general, es decir, todas las partes interesadas. Y tres, un compromiso con la transparencia, esto es, medir y reportar el impacto. ¿Qué pasa con esto? Existen múltiples formas de evaluación, existen múltiples estándares, formas de reportar, de contar lo que está pasando, pero esto solamente adquiere relevancia en la medida en que nosotros, al momento de reportar, podamos
contar qué está funcionando y qué no está funcionando desde la actividad empresarial. Podamos aprender de las mejores prácticas de otras empresas. Podamos colaborar con los académicos, con el sector civil, podamos trabajar de la mano con las fundaciones para entre todos empezar a generar modelos de negocio de impacto que sean más incluyentes y más sostenibles. Y de ahí salen las empresas B. Como les digo, es una de las muchas organizaciones que están trabajando para este propósito, es en la que yo participo y lo digo con mucha emoción, debido a que ha logrado tener un sello para aquellas empresas que no solamente quieren ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo. Las empresas B son aquellas que no solamente persiguen ese beneficio económico, sino también ese beneficio social y ambiental. Son empresas que se comprometen legalmente a tomar decisiones considerando las consecuencias de sus acciones a largo plazo en la comunidad y en el ambiente. Y estas empresas asumen con responsabilidad y orgullo pertenecer a este movimiento global de empresas que quieren hacer ese cambio. Son empresas que modifican su contrato social de manera que el triple impacto está en el centro de lo que debe ser la actividad empresarial. Y esto permite entregar claramente el mandato a los administradores de la sociedad para tener en cuenta estos tres pilares fundamentales. A partir de las empresas B y del movimiento B se han creado muchas acciones colectivas. Les voy a mencionar algunas, como el B Corp Climate Collective, que es una iniciativa de las empresas B que trabajan juntas para impulsar medidas relevantes en la emergencia climática y a partir de qué? De reconocer el papel único y poderoso que desempeñan como empresas impulsadas por un propósito para revertir el cambio climático. ¿En qué consiste esto? Y esto consiste en identificar pasos concretos para acelerar la mitigación del cambio climático y trabajar para que colectivamente como empresas individuales y mediante la colaboración con el sector social, con el sector público, se logren pasos hacia alcanzar ese tan esperado net zero. Veo que el tiempo, yo podría hablar eternamente. Así es, Ángela, tenemos ahí un poquito ya tiempo. Una pregunta me alcanzaría para hacerte, Sí. que nos preguntan cómo ves el mundo empresario de Latinoamérica respecto a este tema, y con esto después ya cerramos. Cerramos con esto. Me quedé sin decirle que solamente una frase, súper importante todo el tema de diversidad, equidad, inclusión. Fundamental el tema de mujer. No se puede hablar de sostenibilidad si no estamos hablando sin igualdad de género. Hoy el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance. ¿Cómo lo veo? Lo veo con muchísima esperanza y creo que tenemos, a diferencia de lo que sucede con algunos, digamos, tendencias en donde América Latina no ha liderado, desde las empresas B veo un claro liderazgo en la región. Hoy estamos en casi toda América Latina. Tenemos en el mundo son más de 4.500 empresas B certificadas. En América Latina tenemos más de 800 empresas B certificadas. Veo y solamente para terminar les cuento que, y esto es fascinante, el movimiento B como movimiento surgió a partir de América Latina. Con esto simplemente les dejo un mensaje de orgullo. No es mi palabra favorita, pero sí creo que vale la pena utilizarla en términos de lo que desde América Latina se está construyendo para el movimiento B y las empresas que buscan generar un cambio sostenible en nuestro planeta. Muchísimas gracias por este espacio
15 minutos los había medido, pero es que esto puede siempre extenderse porque es un tema que me apasiona y sé que va a haber mucho de esto en cada uno de sus paneles. Así que muchas gracias. Ángela, infinitas gracias. Un placer enorme escucharte y sé por haber hablado antes la cantidad de cosas que nos quedaron en el tintero, entre ellos el tema de la edad, el tema mucho para hablar, mucho, pero me quedo con esta última frase respecto de qué orgullo que el movimiento B haya salido de Latinoamérica y eso de alguna manera es una respuesta perfecta para la pregunta que había. Estamos súper agradecidas y bueno, esperamos que puedas quedarte un ratito conectada escuchando a alguna de nuestras oradoras y muy felices de contar contigo en nuestra red. Gracias, muchas gracias a ustedes y por supuesto que me encantará escucharlas. Aquí me quedo. Bueno, muy bien.